Vamos a comenzar nuestro retiro sobre el tema de la vocación natural y sobrenatural de la mujer, que es siempre vocación a la perfección de la vida cristiana. Ese es el mensaje de Cristo, es la revelación que se contiene en los evangelios, y por eso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es meditar acerca de la llamada universal a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, los varones, las mujeres, todas las personas humanas estamos llamados a la santidad. Cuando consideremos eso, después vamos a entender de una manera más específica qué significa la vocación de la mujer, la vocación del varón, y también las distintas vocaciones que hay en los diferentes contextos humanos, históricos, sociales, culturales, etc. En primer lugar, entonces, tratamos acerca de la llamada a la santidad. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, nos dice Cristo en el Evangelio. Esto no es un consejo, sino que es un precepto, es una ley de Cristo. Todos estamos llamados a la perfección divina. Esa es la vocación fundamental de toda persona humana. Pero propiamente es la vocación del cristiano, es la vocación de aquel que sabe que tiende a la santidad y que está hecho para la perfección espiritual. Y que la perfección espiritual es la comunión con Dios, es la misma perfección que Dios tiene, es la vida de Dios. Vida que al principio no sabemos bien cómo es, no la conocemos con profundidad. La vida divina está alejada de nosotros porque somos criaturas muy imperfectas, vivimos en este mundo rodeado de cosas materiales, pero además porque estamos signados por el pecado original, y también por nuestros pecados personales, y además por los pecados de todas las personas que tenemos alrededor, de los ambientes en los cuales vivimos. Todo eso crea como un clima negativo de pesadumbre, de oscuridad, y hace que no veamos bien qué significa Dios, qué significa la vida de Dios. Ya es difícil para el pensamiento humano llegar a conocer que Dios existe y llegar a conocer sus perfecciones, sus atributos, pero más difícil resulta cuando estamos en esta situación como la que hemos descrito y que nos afecta cotidianamente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de todo lo que pasa, nos habla a través de los acontecimientos tristes y de los acontecimientos alegres de nuestra vida, nos habla a través del desarrollo de nuestra propia existencia. Todo lo usa nuestro Señor para hacernos llegar el mensaje del Evangelio, pero muy especialmente nos hace llegar sus palabras explícitas que están en el texto, que meditamos en las Sagradas Escrituras, que oímos en la liturgia, en la celebración de la Eucaristía. Muy especialmente nos habla también a través de la predicación litúrgica en las homilías, y nos habla también a través de los pastores de la Iglesia, de los obispos, de los sacerdotes que predicamos la palabra de Dios. De muchas maneras nos llega el mensaje evangélico, y también nos llega interiormente por las iluminaciones, por las intuiciones interiores que tenemos, que muchas veces provienen del Espíritu Santo, o a veces provienen también de los ángeles que están al servicio del Espíritu Santo y preparan interiormente nuestra mente para que acojamos la palabra de Dios. La Iglesia nos dice muy claramente, resumiendo el mensaje de Cristo, qué significa esta vocación universal a la santidad. Tenemos aquí un texto del Concilio Vaticano II, que fue el último concilio ecuménico de la Iglesia, que reunió a todos los obispos del mundo hace 50 años, para meditar acerca del significado del Evangelio en el mundo de hoy.
Y en el documento que tiene acerca de la Iglesia hay un capítulo que se refiere específicamente a este punto, la vocación universal a la santidad en la Iglesia. Todos estamos llamados a ser santos y la renovación de nuestra vida espiritual consiste siempre en acoger profundamente ese llamado a la santidad. Dice el texto, la Iglesia cuyo misterio expone este Sagrado Concilio goza, en la opinión de todos, de una indefectible santidad, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos el solo Santo, amó a la Iglesia como a su esposa, entregándose a sí mismo por ella para santificarla. Y se refiere a la carta a los Efesios de San Pablo. Muy adecuadamente el texto pone al principio de la reflexión acerca de la santidad la referencia a la vida de la Santísima Trinidad, porque la santidad no es otra cosa que la vida de Dios comunicada, prolongada hacia nosotros. Estamos llamados a tener la misma vida de Dios, a ser como Dios. Y no por las fuerzas humanas, como engañosamente le había dicho la serpiente a la mujer, sino por la gracia divina, por el don de Dios, como algo que recibimos totalmente gratis, sin merecerlo. Hemos sido llamados y elegidos para la santidad. San Pablo lo dice muy claramente, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados para la santidad. Y la santidad es la vida de la Santísima Trinidad. Cuando reflexionemos especialmente acerca de la vocación de la mujer, veremos cómo, para entenderla bien, es necesario colocarla en el contexto de la vida de la Santísima Trinidad, lo mismo que la vocación del varón, en el contexto de la vida de la Santísima Trinidad. Dios, como dicen los símbolos de la Iglesia, los símbolos antiguos, no es solitario. Dios no se puede decir que esté solo o que sea solitario, porque Dios es una comunión de personas, es una unión de personas entre sí. Entonces, para conocer adecuadamente lo que significa la santidad, tenemos que partir de esa comunión de personas que al principio conocemos como muy borrosamente, y después ese conocimiento se va haciendo cada vez más claro, al mismo tiempo que se va haciendo cada vez más clara la significación de nuestra vida en la Iglesia, que es una vida de comunión de personas. Las dos cosas se entienden juntamente, o sea, se vislumbran juntamente. La vida de Dios como comunión de personas y la vida en la Iglesia y la llamada a la santidad como vida interpersonal, cuyo núcleo, dice San Pablo, el vínculo de la perfección, el centro es la caridad, el amor divino, el amor que tienen esas personas en la vida trinitaria. Entonces, Dios es el solo santo que amó a su Iglesia. El Verbo de Dios se encarnó en Jesucristo y se unió profundamente a su Iglesia. La condición de la esposa es la de la intimidad con el esposo, y eso es el símbolo profundo de una intimidad mucho mayor, que es la que existe entre las personas divinas y aquella a la cual estamos también llamados nosotros en la intimidad con Dios, que es algo totalmente espiritual. Nosotros conocemos la relación esponsal, el matrimonio, en la vida humana, en la dimensión corporal de la vida humana, pero en la vida divina existe de una manera muy diferente, totalmente espiritual, y a eso se refiere el texto cuando habla de esta santidad.
y de la unión esponsal entre Cristo y la Iglesia. La unió así como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La Iglesia es cuerpo místico. Así como el esposo y la esposa se hacen una sola carne, como dice el libro del Génesis, Cristo y la Iglesia se hacen un solo cuerpo. Pero es un cuerpo misterioso, es un cuerpo místico, que quiere decir un cuerpo secreto, un cuerpo escondido al razonamiento normal, a la comprensión común de las cosas. Este cuerpo es realísimo, mucho más real que el cuerpo humano y mucho más real que la unión corporal entre el esposo y la esposa. Por eso continúa el texto del concilio: todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya sean dirigidos por ella, son llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Está en la primera carta a los tesalonicenses. Y nunca nos cansaremos de recordar oportunamente en nuestra vida cristiana nuestra llamada a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, que es la perfección. Y tenemos que recordarlo una y otra vez porque la vida común, la vida cotidiana, produce un desgaste espiritual, no solo en el afecto, sino también en las ideas, en cierta manera, y hace que nos olvidemos de que estamos llamados a la santidad. Esa debe ser una atención permanente, debe ser el primer objeto de nuestra vida, la primera preocupación de nuestra vida. Estamos llamados a la santidad, santidad como la de los santos, como San Ignacio, como Santa Teresa, como Santo Tomás, como San Juan de la Cruz, como San Francisco, como Santo Domingo. Esa es la santidad a la cual estamos llamados. Aunque no todos en la Iglesia puedan ser canonizados como estos y presentados como modelos, sin embargo todos estamos llamados a la misma santidad, es decir, a la perfección. No hay vocaciones de niveles diferentes o de grados diferentes en la Iglesia por lo que respecta a la santidad. Es verdad que después, por nuestra deficiencia, podemos llegar más o menos y en esta vida no alcanzar una plenitud de perfección espiritual. Pero eso es como un accidente, no es lo propio de la vida cristiana, es una deformación, una malformación. La vocación propia de la vida cristiana es la vocación a la santidad, y esa es para todos, en todos los estados de vida, en todas las circunstancias. Debe ser la primera preocupación a la cual se subordinan todas las otras. Esta santidad en la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de la gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en todos aquellos que con edificación de los demás tienden en su propio estado de vida a la perfección de la caridad. La perfección de la caridad. La santidad es la perfección de la caridad. Es la perfección del amor sobrenatural, que incluye todos los otros amores cuando están rectamente ordenados. Pero primero tiene que estar la caridad, tiene que estar el amor sobrenatural, que viene directamente del Espíritu Santo. Y dice el texto del concilio que en la Iglesia el Espíritu Santo actúa de muchas maneras, dando muchas gracias que están todas conectadas como una guirnalda alrededor de la caridad. Son como flores de la caridad. La caridad es la perla preciosa, como dice nuestro Señor en el Evangelio, y todo lo demás es como adorno, como indicio, como signo y como instrumento de la caridad, todas las otras gracias que recibimos. Y en nuestra vida hemos recibido muchas gracias
en todo el tiempo de nuestra vida, desde el bautismo hasta hoy. Porque el Espíritu Santo es muy generoso y es muy creativo, es el creador. Por eso el Espíritu Santo actúa en nuestra vida de muchas maneras, a través de muchos sentimientos, a través de muchos conocimientos, de muchos encuentros personales, de muchas lecturas y de muchos movimientos más propiamente espirituales que tenemos interiormente. El Espíritu Santo nos mueve de muchas maneras e incluso va cambiando las maneras en que nos mueve a lo largo de nuestra vida. Hay como una evolución espiritual o una evolución mística, una evolución misteriosa de la vida, de la gracia. Todos estamos llamados a esta perfección, en cualquier estado de vida, pero dice el texto, aparece de modo particular en la práctica de los que comúnmente llamamos consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos abrazan, tanto en forma privada como en una condición o estado admitido por la Iglesia, da en el mundo, y conviene que lo dé, un espléndido testimonio y ejemplo de esa santidad. Los consejos evangélicos son los dados por nuestro Señor a través de sus palabras de muchas maneras. Hay muchos consejos evangélicos que están en el texto de los evangelios y que nosotros podemos percibir cuando somos movidos por la gracia. Porque si somos atentos y no estamos abocados en demasía a la actividad exterior que atrofia nuestra capacidad espiritual, podemos percibir los movimientos del Espíritu Santo, los que producen nosotros, y eso lo percibimos en nuestra inteligencia también como consejos, como inspiraciones que nos da Cristo, mandándonos el Espíritu Santo a nuestra mente. Con esas inspiraciones captamos actos más perfectos que podemos hacer para llegar con más seguridad y con mayor perfección al fin al cual Dios nos destinó. En la vida cristiana hay muchos consejos, pero están condensados, según la tradición, en la pobreza, la castidad y la obediencia que muchos practican en la vida religiosa, por ejemplo, o en la vida laical, de una manera personal. Esto, dice el concilio, da un espléndido testimonio, o sea, una manifestación esplendorosa de la verdad del Evangelio y de la santidad de la misma Iglesia. Eso viene del Espíritu Santo. Los consejos, dice Santo Tomás, son recomendaciones que un amigo da a otro amigo. Nosotros por la caridad somos amigos de Dios. La caridad es amistad con Dios. Cuando tenemos esa amistad, estamos preparados para recibir las inspiraciones de Cristo que nos envía el Espíritu Santo, para que aclare nuestra mente, para que la haga más lúcida, para que la haga mirar la realidad de otra manera, para que haga que podamos discernir lo que conviene y lo que no conviene de una manera adecuada, justa. Por eso también dice Santo Tomás que todos los cristianos, para alcanzar la salvación, debemos acoger los consejos evangélicos, aunque no sea siempre de una manera estable, como los que hacen votos religiosos o tienen otro tipo de compromiso. Siempre en toda nuestra vida, de alguna manera, tenemos que acoger los consejos evangélicos en cualquier estado de vida, porque no podemos ser amigos de Cristo y no recibir sus consejos. Siempre los debemos recibir, de un modo o de otro, en una circunstancia o en otra.
Y en esto es necesario que nos concentremos para que el Espíritu Santo pueda actuar más directamente en el fondo de nuestra alma. El Espíritu Santo es el único que puede cambiar nuestra voluntad, es el único que puede mover nuestro corazón directamente, porque nadie puede entrar en el corazón humano directamente, nadie puede conocer lo que hay en el hombre salvo Dios. Y el Espíritu Santo es Dios que conoce lo que hay en el hombre y además nos mueve interiormente, dulcifica, por decir así, nuestra voluntad para que en vez de ser corazón duro, sea corazón blando de carne, es decir, para que capte por amistad lo que Cristo le dice. Cristo, que es el modelo de toda perfección. Ser cristiano quiere decir seguir a Cristo e imitar a Cristo. Nos dice San Pablo: sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Hay ejemplos de santidad en la Iglesia que debemos imitar, pero en todos esos ejemplos de santidad debemos imitar en primer lugar a Jesucristo nuestro Señor, que es la santidad perfecta. No solo porque es Dios, la santidad misma, sino porque en su humanidad está lleno de gracia y es la causa de la santidad en los demás, la causa instrumental de la santidad en los demás como hombre. El Señor Jesús, dice el texto, divino Maestro y modelo de toda perfección, predicó la santidad de vida, de la que Él es autor y consumador, a todos y a cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuesen. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Ha enviado a todos el Espíritu Santo, que los mueve interiormente para que amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Esta es otra de las grandes enseñanzas y preceptos de nuestro Señor en el Evangelio. O sea, el amor a Dios tiene que ser total, no puede ser parcial, para que sea de verdad caridad. Tiene que ser totalizante, tiene que ser unificante, tiene que abarcar todos los aspectos de nuestra vida. No puede haber algo en lo cual estemos exentos de esa condición totalizadora del amor divino, que viene del Espíritu Santo, que tiene la unidad de Dios, que es la unidad de Dios mismo. Y por eso, cuando el Espíritu Santo nos mueve, hace que nuestra vida se unifique y que veamos todo de una manera unificada, no dividida, como en secciones, como si la santidad estuviese en una parte de nuestra vida y en otra parte de nuestra vida estuviese la actividad según las cosas del mundo, temporales. No es así. Lo que enseña la Iglesia, y aquí solemnemente el Concilio, es que la santidad abarca todos los aspectos de nuestra vida, porque es vida en Dios, es la vida perfecta de Dios que se nos comunica. Y Dios es uno, y es la fuente de toda unidad, especialmente es la fuente de la unidad espiritual, que es la propia de las personas. El mundo material es disperso, porque es imperfecto, y por eso cuando nos volcamos a lo material nos dispersamos cada vez más y la unidad de nuestra mente se pierde. En cambio, cuando somos movidos por el Espíritu Santo y el Espíritu nos ilumina, sucede lo contrario. Todo, incluso lo material, se unifica. Toda la actividad dispersa encuentra progresivamente un orden. Y el orden es unidad. Una unidad que es espiritual, que no viene de afuera. No viene de acertar en programar o en agendar las actividades. Viene de adentro.
Se modifica desde adentro, se unifica desde adentro. Y para que se amen unos a otros como Cristo nos amó, para eso dice, envió el Espíritu Santo. O sea, en primer lugar, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y después amarnos entre nosotros mismos. Y las dos cosas van juntas. Y una actividad de la mente ayuda a la otra y viceversa. Cuando amamos a Dios de verdad, nos amamos más entre nosotros. Y cuando nos amamos más entre nosotros, amamos más a Dios. Por eso les decía San Francisco de Sales a las hermanas de la Visitación que no tengan miedo en amarse entre ellas, porque cuanto más se aman, más van a amar a Dios. Y al revés, no tengamos miedo en amar a Dios, porque cuanto más amemos a Dios, más nos vamos a amar entre nosotros. Eso es la caridad, que es algo uno, como Dios es uno, es el amor de Dios, y en su fuente es el mismo Dios, es el Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Jesucristo, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, por el bautismo de la fe, han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza. Los seguidores de Jesucristo, es decir, los que tienen fe. Los que tienen fe en la divinidad de Cristo, los que tienen fe en la Santísima Trinidad, los que tienen fe en la Iglesia, esos han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Esa es la gracia de Dios, la participación de la vida divina, tener la misma vida de Dios en nosotros, no de manera metafórica, sino real. Es la misma vida de Dios en nosotros. Y por eso la vida del cristiano, la vida real del cristiano, es muy distinta de la vida corriente cuando no se tiene fe o se deja de lado la fe o no se la considera. Es una vida verdaderamente espiritual, movida por el Espíritu Santo, espiritualizada, unificada por el Espíritu Santo. Y por eso se nota cuando uno de verdad es cristiano y cuando tiende a la santidad. No es confundible. No es una acción que se pueda mimetizar fácilmente con la de las otras personas que obran no desde la fe. Han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la divina naturaleza, y por lo mismo santos. Por eso San Pablo a los fieles a los cuales se dirigía los llamaba santos. Los miembros de la Iglesia eran los santos, y nosotros también somos santos en el fondo de nuestro corazón cuando tenemos la gracia de Dios. Y por eso, como dicen los autores espirituales, perder la gracia es la peor catástrofe que puede ocurrir a una persona. Es perder la vida. Es la muerte. Por eso hablaba San Pablo también de esos pecados que llevan a la muerte. Porque hacen perder la gracia, eso es lo principal que producen. Perder la vida de Dios, esa vida superior, espiritualísima, que tenemos en Dios y desde Dios. Los seguidores de Cristo entonces somos santos. Deben por consiguiente conservar y perfeccionar en su vida con la ayuda de Dios esa santidad que recibieron. Esta es nuestra vocación fundamental. Conservar y acrecentar la santidad que recibimos.
con la ayuda de Dios, no por nuestros propios méritos, no es algo que dependa de nosotros. Tenemos que ponernos totalmente en manos de Dios, en actitud de disponibilidad para que actúe Él, para que Él nos transforme, nos mueva, nos configure, y esa es especialísimamente la acción del Espíritu Santo. Les amonesta el apóstol a que vivan como conviene a los santos, dice en la carta a los Efesios de San Pablo. Hay que vivir como conviene a los santos. No hay que abstraerse de ese deber, entregándose desmedidamente a las actividades que no son divinas. Todo debe ser incluido en esta tendencia fundamental a la santidad. Y por eso nos manda San Pablo como apóstol en la carta a los Colosenses, citada aquí también por el texto del concilio, que como elegidos de Dios, santos y amados, se revistan de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia y paciencia. Estos son sentimientos profundos que va desarrollando el Espíritu Santo en los santos. Va transformando la sensibilidad interior, que no es ya una sensibilidad de los sentidos naturales que tenemos, externos, internos, sino que es una sensibilidad espiritual, que usa los sentidos también, porque se siente mucho esto en el fondo del corazón cuando viene. Misericordia, benignidad, humildad, modestia, paciencia. Si hacemos un real examen de conciencia, reconoceremos que estamos muy lejos de esto. O sea, de que nuestros sentimientos sean cotidianos, permanentes, sean estos. Eso es lo propio de los santos. No somos ni pacientes, ni benignos, ni modestos, ni tenemos misericordia. Y en cambio es lo que tenemos que lograr para estar de verdad en el camino de la santidad. Y produzcan como fruto del Espíritu la santidad, como dicen otros textos de San Pablo. Y el concilio hace efectivamente referencia a los impedimentos y a las actitudes negativas que tenemos que son contrarias a la santidad. Pero como todos tropezamos en muchas cosas, tenemos continua necesidad de la gracia de Dios. Y hemos de orar todos los días: perdónanos nuestras deudas. Tenemos que crecer en el reconocimiento de nuestros pecados, que no son solamente los pecados mortales, que son las catástrofes que nos hacen perder la vida de la gracia, sino que son los pecados veniales que nos alejan del fervor de la caridad. Y por eso del perfecto sentimiento de las cosas divinas, de sentir con el Espíritu Santo, de tener estos sentimientos que en la revelación divina están mostrados de muchas maneras. Para suscitar esos sentimientos es fundamental meditar las palabras de Cristo en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios sobre todo, y también la de los apóstoles, las de San Pablo en sus cartas. Si meditáramos todos los días la Sagrada Escritura, nuestro corazón cambiaría, tendríamos otros sentimientos. Esos sentimientos son fundamentales para pensar bien, es decir, para tener pensamientos de santidad. Si no tenemos esos sentimientos, nuestra mente se vuelve racionalista, quiere abarcar la realidad con su propio pensamiento, y cuando hace eso, Dios se le escapa
porque Dios no puede ser conocido de esa manera. Dios es conocido a través de una experiencia espiritual que requiere ese cambio interior y esos nuevos sentimientos que están conectados con la caridad. Es evidente, por tanto, para todos que los fieles de cualquier estado o grado son llamados a la plenitud de la vida cristiana. O sea, no hay ninguna condición divina que quede exenta de la llamada a la santidad. Es para todos. Y santidad en el sentido más estricto de la perfección espiritual y divina. Repito, como la de los santos. Con esta santidad se promueve aún en la sociedad terrena un nivel de vida más humano. Para alcanzar esa perfección, los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, deberán esforzarse para que, siguiendo sus huellas y haciéndose conformes a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen con toda generosidad a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Este es el programa de la vida cristiana, entregarse con toda generosidad al servicio de la gloria de Dios y del prójimo. La gloria de Dios. Lo principal de nuestra actividad es para la gloria de Dios. No es en primer lugar para la construcción de una ciudad humana, de una comunidad de hombres, es para la gloria de Dios. Y de ahí deriva la perfección de todo lo demás. La perfección personal y la perfección de la comunidad. Las comunidades que en la historia fueron realmente cristianas fueron fruto de la santidad. Existieron las comunidades cristianas, los estados cristianos, las sociedades cristianas. Existieron realmente y produjeron frutos inmensos, espirituales, sobrenaturales y naturales para la humanidad. Eso provenía de la santidad. Nosotros mismos estamos aquí en América como fruto de la santidad de muchos en España y en Europa durante la Edad Media, cuando la sociedad era cristiana. Y tenía esta generosidad para actuar por el servicio de Dios y de los hombres en Dios. Generosidad, dice el texto del concilio. Generosidad viene de género, y género viene de generación. Generación es dar la vida, como las mujeres cuando dan a luz dan la vida, sin ahorrar nada, porque hacen nacer la nueva persona. Así también, y de una manera superior todavía, es la generosidad espiritual, es un reflejo de la generación divina. Como el Padre genera al Hijo, así también debe ser nuestra actividad espiritual, generosa, como un reflejo de la actividad de Dios, que es perfecto, y porque es perfecto, se difunde. Porque es la bondad, se difunde. Por eso el Padre engendra al Hijo. La auténtica vida cristiana es generosa porque es un reflejo de la vida de Dios. Entonces no podemos estar entregados a lo que hacemos a medias y sobre todo a la gloria de Dios y al servicio de los hombres en Dios a medias. Eso es la caridad y es la exigencia intrínseca de la caridad. Así la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como bellamente lo demuestra en la historia de la Iglesia la vida de tantos santos.
Y por eso, para conservar bien nuestra vida espiritual, debemos acordarnos de los santos. Debemos considerar la vida de los santos y además leer los escritos de los santos, porque los escritos de los santos nos hacen conocer más a los santos todavía que su biografía, porque es lo que surge inmediatamente de su corazón, de su inteligencia, de su voluntad, de su sensibilidad, los escritos de los santos. Por eso nuestra vida espiritual debería permanentemente alimentarse de la lectura de los escritos de los santos, además de la Sagrada Escritura, que es el fundamento de todo, el Evangelio. Los santos, San Buenaventura, Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, San Francisco de Sales, Santa Teresita, tantos santos nos pueden iluminar, y muchos otros que a veces son desconocidos para la mayoría de los fieles. Tantos santos nos pueden iluminar con sus escritos, e incluso otras personas espirituales que han tenido una vida de santidad, aunque no hayan sido canonizados. Hay tantos escritos, hay una multitud inacabable de escritos que pueden alimentar nuestra vida espiritual. Esa santidad, dice el concilio, hay que vivirla en todos los estados de vida, porque es la misma santidad para todos. Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios Padre en espíritu y en verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado de la cruz para merecer la participación de su gloria. Porque seguir a Cristo es ser como Cristo, imitar su vida, y la vida de Cristo es una vida humilde. Es una vida en la cual Él es absolutamente fiel a la verdad, porque es fiel a sí mismo en su manifestación, y sufre las consecuencias de la verdad, que son la segregación y el odio de los hombres. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es seguir a Cristo, abrazar la cruz, como nos dice el mismo Jesucristo en el Evangelio, para alcanzar la perfección espiritual, para alcanzar esa perfección que se encuentra en la resurrección, con la cual llegamos al gozo perfecto de Dios, sin ninguna sombra de tristeza. Pero eso viene después. En esta vida estamos principalmente para imitar a Cristo antes de su pasión, es decir, antes de su muerte. Nosotros, antes de nuestra muerte, imitamos a Cristo antes de su muerte, para llegar con Él a la resurrección después de la muerte. Por eso la vida cristiana, que es vida de santidad, y como se ve en la vida de todos los santos, no puede eximirse de buscar la cruz de Cristo, de abrazar generosamente la cruz de Cristo, la pasión de Cristo. Lo cual se hace de muchas maneras, pero sobre todo se hace acogiendo la vida de Cristo en nosotros cuando recibimos la gracia. De maneras que son totalmente imprevisibles, porque dependen de la acción de Dios en nosotros. No tenemos que esforzarnos por prever cómo será nuestra vida y qué dificultades encontraremos para tratar de evitarlas. Lo que tenemos que hacer es entregarnos generosamente a esta búsqueda de la santidad,
para después vivir como nos haga vivir Dios, como Él nos guíe, como Él vaya modelando nuestra vida, como sea la acción del Espíritu Santo en nosotros. Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo pobre, humilde y cargado en la cruz. Este texto es muy profundo porque une la dimensión cristológica, o sea, el seguir a Cristo, con la dimensión trinitaria. La santidad es parecerse cada vez más a la Santísima Trinidad, realizar la vida trinitaria en nosotros y parecerse cada vez más a Cristo, hombre, que es uno de la Trinidad. Y por eso el texto nos dice que esta santidad consiste en obedecer la voz del Padre. Consiste en ser guiados por el Espíritu y consiste en seguir a Cristo, las tres personas divinas, obedecer al Padre, seguir a Cristo, ser guiados por el Espíritu. Aunque en cierta manera desde nuestro lado, desde nuestra posición, al primero que percibimos es al Espíritu Santo, que nos hace reconocer la voz de Cristo y Cristo nos lleva con su ejemplo, a obedecer al Padre. Eso es la vida de la Trinidad que descubrimos cuando tenemos una vida profunda, seria. Si nuestra vida cristiana es solamente una colección de actividades, no es profunda y seria, no es vida interior, es vida exterior, y esa no es la vida de Dios. La vida de Dios es espiritualísima, es perfectísima, es santísima. Y por eso, como decía San Agustín, para encontrarla, para realizarla, para vivirla, tenemos que entrar dentro de nosotros mismos. Entra dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad, dice San Agustín en el libro sobre la verdadera religión. En el hombre interior habita la verdad. No quieras ir hacia afuera, dice San Agustín. Vuelve dentro de ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. Y la verdad es Cristo. Es el Hijo de Dios. Y después el texto se refiere a los distintos tipos de santidad, la santidad de los pastores, el Papa, los obispos y los sacerdotes, que están obligados a la santidad no solo porque son cristianos, sino por su oficio. Y después se refiere a todos. Conviene que los cónyuges y los padres cristianos, siguiendo su propio camino, se ayuden mutuamente con constante amor a mantenerse en la gracia durante toda la vida y eduquen en la doctrina cristiana y en las virtudes evangélicas a la prole recibida amorosamente del Señor. De esta manera, ofrecen al mundo ejemplo de un incansable y generoso amor. Edifican la fraternidad de la caridad y se presentan como testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia, como símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Ahí comienza
a recorrer los estados de vida cristiana y se refiere al matrimonio, que es un gran misterio, como dice San Pablo, significando la unión entre Cristo y la Iglesia. El matrimonio, por supuesto, cuando no es hecho de una manera meramente natural, aunque sea por parte de cristianos, sino cuando es una real vocación sobrenatural, es decir, cuando es hecho en Dios, cuando unifica todas las fuerzas de las personas que se casan hacia Dios. Ese matrimonio, dice el concilio, es símbolo y participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa, que es la Iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Por eso la dimensión fundamental del matrimonio es totalmente espiritual, porque es un signo, un símbolo de algo espiritual, divino, de la unión con Cristo, de Cristo con su Iglesia. Un ejemplo análogo lo dan de otro modo los que en estado de viudez o de celibato pueden contribuir no poco a la santidad y actividad de la Iglesia. Y por su lado, los que viven entregados a un trabajo con frecuencia dura deben perfeccionarse a sí mismos con las obras humanas, ayudar a sus conciudadanos y hacer progresar la sociedad entera y la creación hacia un estado mejor. Pero también con caridad operante, gozosos por la esperanza y llevando los unos las cargas de los otros, imitar a Cristo. En todas las actividades, en todas las profesiones hay que imitar a Cristo. Esta es la vocación universal. Sepan también los que están unidos de una manera especial con Cristo en sus dolores por la salvación del mundo, todos los que se ven oprimidos por la pobreza, por la debilidad, por la enfermedad y otros muchos sufrimientos. Y todos nosotros vamos a sufrir en la vida y vamos a tener enfermedades y vamos a acercarnos a la muerte. Y en eso nos vamos a unir a Cristo si fuimos creciendo en la gracia de Dios. Si fuimos recibiendo la acción del Espíritu Santo y si fuimos modelando nuestro corazón según el corazón de Cristo. No hay ninguna situación que esté exenta de la obligación de tender a la santidad, ni positiva ni negativa. Por consiguiente, todos los fieles cristianos, en cualquier condición de vida, de oficio, de circunstancias, y precisamente por medio de todas esas cosas, se podrán santificar más cada día, con tal de recibirlo todo con fe de la mano del Padre Celestial, y con tal de cooperar con la voluntad divina, manifestando a todos en el mismo servicio temporal la caridad con que Dios amó al mundo. Todo lo que hacemos debe ser un instrumento y una manifestación de la santidad, a la cual tendemos y la cual tenemos ya si no la perdemos o no la deformamos. Y en esto es bueno, en este retiro, hacer un examen de conciencia para ver cuál es nuestra actitud frente a la santidad. Si realmente buscamos la santidad entendida de esta manera fuerte, estricta, que hemos descrito según la enseñanza de la Iglesia. Si de verdad tendemos a la santidad, si buscamos la santidad, si somos generosos en buscar la santidad, si nuestro corazón se va configurando con el corazón de Cristo, si tenemos los sentimientos de Cristo. Tened en vosotros los sentimientos de Cristo Jesús, dice San Pablo en la carta a los Filipenses. Los sentimientos de Cristo que son totalmente santos.
Y son aquellos otros que había descrito San Pablo en el texto que consideramos anteriormente. Si vamos sintiendo eso, si nuestro corazón se va transformando para sentirlo. Dios es caridad, y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él. Y Dios difundió su caridad en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Son textos de la primera carta de Juan y de la carta a los Romanos de San Pablo. Por consiguiente, el don principal y más necesario es la caridad, con la que amamos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por Él. Pero a fin de que la caridad crezca en el alma como una buena semilla y fructifique, debe cada uno de los fieles oír de buena gana la palabra de Dios y cumplir con obra su voluntad, con la ayuda de su gracia, participar frecuentemente en los sacramentos, sobre todo en el de la Eucaristía y en las otras funciones sagradas, y aplicarse de una manera constante a la oración, a la abnegación de sí mismo, a un fraterno y solícito servicio de los demás y al ejercicio de todas las virtudes. O sea, tener caridad no es simplemente una actitud interior. Tener caridad quiere decir ejercitarse, hacer ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales que son los principales de nuestra vida. Los ejercicios espirituales son, en primer lugar, la Eucaristía. Y dice el texto del concilio, participar frecuentemente de la Eucaristía. Frecuentemente quiere decir no solamente el domingo, porque eso es una obligación. Esto es un consejo, es una exhortación. Participar frecuentemente. En los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía. Y después de la Eucaristía, participar en el sacramento de la confesión, de la penitencia que nos prepara para recibir cada vez más perfectamente la Eucaristía. Y las otras funciones sagradas, es decir, la liturgia de las horas, etc. Hay que aplicarse de manera constante a la oración, constante, no interrumpida. Constante quiere decir todo el tiempo. Y todo el tiempo quiere decir que nuestra mente se tiene que transformar para estar permanentemente en oración. O sea que estemos siempre en presencia de Dios y con la mente elevada a Dios. Que no haya momentos de vacaciones o de interrupción o de distracción, que nada de lo que hacemos interrumpa la continuidad de nuestra mente con la realidad de Dios, lo cual es la contemplación de Dios. La abnegación de sí mismo, porque hay que renunciar a muchas cosas para seguir a Cristo. No se puede seguir a Cristo queriendo conservar todo lo que a uno le gusta, hace, está acostumbrado. Hay que renunciar, son palabras del mismo Cristo. Hay que, para ser discípulo de Cristo, hay que dejar todo lo que se posee y seguir detrás de Él. Hay que renunciar a sí mismo. El que ama la vida en este mundo la perderá. Y el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Esa abnegación se vive de muchas maneras.
En primer lugar, para perseverar. Para perseverar hay que ser abnegado. Es decir, para mantener la vida cristiana que tenemos, ya solamente para mantenerla hay que ser abnegados, a renunciar a muchas cosas. Pero más todavía para acrecentarla, para crecer en la vida cristiana, hay que renunciar a muchas cosas. Y para llegar a la perfección, para cumplir el mandato de Cristo, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que renunciar a muchas cosas también para amar al prójimo, para ejercitar la caridad en lo espiritual y en lo corporal, ayudando a los otros a encontrar la salvación, el camino de la salvación, y remediando las necesidades urgentes que tienen. Todo eso requiere mucha abnegación. Continúa, porque la caridad, como vínculo de la perfección y plenitud de la ley, regula todos los medios de santificación, los informa y los conduce a su fin. O sea, todo está unificado, decíamos antes, como una guirlanda alrededor de la caridad. ¿Todo qué quiere decir? Todas las gracias, en primer lugar, como comenzaba a decir el texto, pero además todos los bienes naturales que tenemos. Todo lo que somos, todas las circunstancias de nuestra vida, nuestra historia, nuestras relaciones de parentela, sociales, todo tiene que estar unificado alrededor de la caridad. Basta que algo esté desconectado para que no se pueda crecer más. El amor divino es totalizante. De ahí que el amor hacia Dios y hacia el prójimo sea la característica distintiva del verdadero discípulo de Cristo. Así como Jesús, el Hijo de Dios, manifestó su caridad ofreciendo su vida por nosotros, nadie tiene un mayor amor que el que ofrece la vida por él y por sus hermanos. Pues bien, ya desde los primeros tiempos algunos cristianos fueron llamados, y lo serán siempre, a dar ese máximo testimonio de amor delante de otros, principalmente delante de los perseguidores. El martirio, por consiguiente, con el que el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó libremente la muerte por la salvación del mundo y se conforma con él en el derramamiento de su sangre, es considerado por la Iglesia como el supremo don y la prueba mayor de la caridad. Y ese don se da a pocos. Todos, sin embargo, deben estar dispuestos a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirlo por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. Esa es una vocación esencial de todo cristiano. La caridad, en primer lugar, significa el martirio. Y si no todos tienen la fuerza y la llamada para el martirio, porque Dios no los puso en esas circunstancias, todos, sin embargo, debemos estar dispuestos a confesar a Dios delante de los hombres. Y eso requiere la fortaleza, la virtud de la fortaleza, que es la que se ejercita en el martirio. Y el don del Espíritu Santo de la fortaleza, para resistir más allá de lo que se puede con los actos humanos. Esa fortaleza debe ser fuente de perseverancia a lo largo del conjunto de la vida, no solamente en un periodo, toda la vida debe ser de esta manera perseverante. Con esta fortaleza
que es como una participación de la fortaleza que se tiene en el martirio. Es evidente que la vida cristiana hoy, en las circunstancias en que estamos, requiere permanentemente fortaleza para confesar a Cristo, porque no es fácil confesar a Cristo. Y confesar a Cristo no es solamente afirmar su divinidad y que Él es el Salvador del mundo, sino que significa confesar la verdad. Incluso muchas verdades naturales que se conocen con la razón, de todo orden, sea especulativo, sea moral, que están conectadas con la verdad absoluta que es Cristo mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, lo primero a la cual nos mueve la caridad es la confesión de la fe. Porque la caridad no existe sin la fe, está intrínsecamente unida con la fe. Desaparece si no se confiesa la fe. Y muy especialmente hoy, la caridad, el amor a Dios significa confesar su nombre, predicar su nombre, manifestar la verdad, en una época de tanta confusión, en que no se conoce la verdad, o se cambia la verdad de Dios por la mentira, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. La verdad contra la mentira es el único modo de vencer al demonio, a los demonios que actúan en este mundo, porque el demonio es el padre de la mentira, dice Jesús en el Evangelio. La santidad de la Iglesia se fomenta también de una manera especial en los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio para que los observen sus discípulos, entre los que descuella el precioso don de la gracia divina que el Padre da a algunos para que más fácilmente, sin dividir el corazón, se entreguen a Dios solo en la virginidad o en el celibato. Esta perfecta continencia por el reino de los cielos siempre ha sido tenida en la Iglesia como grandísimo honor, como señal y estímulo de la caridad, y como un manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo. Primero se refirió al matrimonio, que es participación de la santidad de Cristo que se une con su Iglesia, y ahora se refiere a la virginidad y al celibato, que manifiestan directamente la unidad de Dios sin dividir el corazón, como dice San Pablo. Manantial extraordinario de espiritual fecundidad en el mundo, es decir, si el matrimonio produce frutos fecundos, en los hijos especialmente, y también en toda la presencia social, la virginidad y el celibato producen frutos espirituales. Frutos espirituales que no son inmediatamente perceptibles, pero que significan gran generosidad y gran fecundidad. La Iglesia considera también la amonestación del apóstol, quien, animando a los fieles a la práctica de la caridad, los exhorta a que tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de esclavo, hecho obediente hasta la muerte, y que por nosotros se hizo pobre siendo rico, como
como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y puesto que es necesario que los discípulos den siempre testimonio de la imitación de esta humildad y caridad de Cristo, se alegra la Madre Iglesia de encontrar en su seno a muchos hombres y mujeres que sigan más de cerca el anonadamiento del Salvador y lo ponen en la más clara evidencia, aceptando la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su propia voluntad. Ellos en efecto se someten al hombre por Dios en materia de perfección, más allá de lo que están obligados por el precepto para asemejarse más a Cristo, obediente. La obediencia, dice expresamente el concilio, tiene el sentido de crecer en la perfección. La obediencia no es para regular todas las actividades de la vida simplemente, como existe la obediencia en el orden humano, y esta obediencia es muy estricta y muy pesada muchas veces. En la sociedad civil existe de muchas maneras la obediencia, en las empresas, en la actividad profesional, en la actividad política. De muchas maneras existe la obediencia. Esta obediencia que nos recomienda Cristo es una obediencia que se refiere a la perfección espiritual y que engloba las otras elevándolas y perfeccionándolas. Pero el objeto directo es la perfección espiritual. Obedecemos en aquellos en los cuales estamos seguros que alcanzaremos la perfección espiritual. Ese es el sentido del consejo de la obediencia. Están pues invitados más a Cristo obediente. Están pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar la santidad. Y la perfección de su propio estado. Vigilen pues todos por ordenar rectamente sus afectos, no sea que en el uso de las cosas de este mundo y en el apego a las riquezas en oposición al espíritu de pobreza, encuentren un obstáculo que los aparte de la búsqueda de la perfecta caridad. Según el aviso del apóstol, los que usan de este mundo no se detengan en eso, porque los atractivos de este mundo pasan. No hay que fijarse en las cosas del mundo como si fueran definitivas y como si fueran demasiado importantes. San Gregorio Magno decía que hay que hacerlas como de pasada, de paso. ¿Qué es lo que dice aquí San Pablo? Usar de las cosas del mundo como si no se usara, lo cual es muy contrario a lo que muchas veces sucede en nosotros, que nos preocupamos demasiado. Y preocuparse demasiado es contrario directamente a lo que nos dice Cristo: no os preocupéis por el día de mañana, pues cada día tiene su propio afán o su propio mal. Porque las tristezas en este mundo no son evitables. Y por eso no hay que preocuparse en demasía. Y para no preocuparse hay que desapegarse, hay que abnegarse, hay que desprenderse. Y además hay que recordarlo muchas veces. Porque, aunque lo sepamos, la inercia misma de las actividades que hacemos nos lleva a apegarnos nuevamente. Y por eso el crecimiento en el desapego debe ser constante, permanente. No puede ser interrumpido. No puede tener grados.
en los cuales uno descansa. Tiene que ser permanente. Terminamos nuestra meditación acerca de la llamada universal a la santidad con un texto del padre Juan Arintero, que escribió el libro acerca de la evolución mística, uno de los libros espirituales más importantes del siglo XX, que se refiere al crecimiento en esta santidad. Y una de las ideas que pone es que la santidad no debe permanecer inconsciente, debe hacerse consciente. Que es como decir, la tendencia a la santidad y la santidad misma que tenemos no debe ser algo que aparece de vez en cuando en nuestra vida, o sea, cuando hacemos actos espirituales, cuando vamos a misa o cuando nos acordamos de orar. Debe ser algo permanente que se haga el centro de nuestra conciencia, o sea, del conocimiento que tenemos de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos conocemos a nosotros mismos, y siempre nos conocemos a nosotros mismos cuando usamos la razón, estemos mirando nuestra santidad y nuestra tendencia a la santidad, y que comparemos con esto todo lo que hacemos, y que suframos o gocemos según lo que hacemos de acuerdo con esta tendencia fundamental. Dice el padre Arintero: esta misteriosa vida divina la vivimos primero inconscientemente a la manera de niños, sin darnos cuenta del nuevo principio vital que es el Espíritu Santo, el cual, vivificando nuestras almas y renovando nuestros corazones, nos hace ser verdaderamente espirituales y vivir como dignos hijos de Dios. Gran multitud de cristianos y aún de religiosos, aunque comprometidos a caminar muy de veras a la perfección evangélica, nunca salen de esta fase de niñez espiritual, que es la propia de ascetas y principiantes. Este es un hecho lamentable. Muchos cristianos nunca dejan un estado infantil de vida espiritual. Y ojalá que muchos de ellos entraran ahí siquiera, porque muchos ni siquiera llegan a ser niños, no nacen espiritualmente, convirtiéndose y haciéndose como niños para poder ser admitidos en el reino de los cielos. A esos niños que aún no advierten que son hijos de Dios y que con vivir de Él obran según sus propias miras y sus caprichos, teniendo al espíritu como aprisionado, hay que tratarlos como a carnales, no como a varones espirituales. Cita de San Pablo en la primera carta a los Corintios. Tener aprisionado el Espíritu Santo o entristecido el Espíritu Santo, dice San Pablo. Quiere decir que el Espíritu nos quiere mover y nos quiere hacer gozar de Dios y nosotros no lo dejamos. Resistimos al Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos? Los que se dejan mover más según las miras de la prudencia humana, que suelen participar mucho de la prudencia de la carne. La prudencia humana, obrar de un modo muy racional, muchas veces es dejarse guiar por la carne, por la prudencia de la carne, es decir, buscar con astucia lo que más le conviene a uno, bajo la apariencia de la prudencia. En cambio, ser movido por el Espíritu Santo es buscar toda la santidad.
Las miras de la prudencia cristiana, unida al don de consejo, constituye la prudencia del espíritu. Mas si ejercitándose de veras en la virtud van entrando en la madurez de varones perfectos, luego empezarán a lucir en sus frentes la luz y discreción del Espíritu de Jesucristo, según la sentencia del apóstol: levántate tú que duermes, y te iluminará Cristo. Y sometiendo de veras la prudencia de la carne, que es muerte, a la del Espíritu, que es vida, comenzarán a vivir como espirituales, neumáticos, que se mueven a impulsos del Divino Consolador y sienten más o menos sus influjos vivificantes. Y subraya la palabra sentir, sentir los influjos de vida del Espíritu Santo. Eso es tener la santidad como centro de nuestra conciencia, como centro de nuestra vida. Y entonces, viéndose movidos del Espíritu de Cristo, reconocen ya que son hijos de Dios, pues ese mismo Espíritu de adopción que los anima les da de ello claro testimonio, cuando así los mueve a llamar Padre al Dios omnipotente. Nos da los sentimientos de hijo el Espíritu Santo, para que llamemos a Dios Padre. Esa moción confiada la produce muy desde luego el don de piedad. Llamamos a Dios con ese amoroso nombre, sin advertir que su mismo espíritu de amor es quien a ello nos mueve. Cuantos son así, inconscientemente movidos del espíritu con ser por lo mismo verdaderos hijos de Dios, todavía no son más que simples ascetas, pues aún no tienen clara experiencia íntima de lo divino. La santidad es tener experiencia íntima de lo divino. Es conocimiento experimental, como cuando tocamos, cuando vemos, cuando oímos, pero de una manera espiritual. Se producen sentimientos espirituales que renuevan interiormente, perfeccionan interiormente toda nuestra persona y de una manera permanente. Y dice más adelante: por lo dicho se comprenderá ya la suma importancia de esta evolución misteriosa que de virtud en virtud nos lleva hasta la mística unión con Dios y hasta la transformación deificante. Jesucristo dijo que venía a poner fuego a la tierra y no quería sino verla incendiada. Y este fuego es el del Espíritu Santo, que ha de animarnos, inflamarnos, purificarnos y perfeccionarnos, transformándonos hasta el punto de deificarnos, hacernos como Dios. Esta deificación o theopoiesis tan celebrada de los padres, aunque hoy desgraciadamente muy echada en olvido, es el punto capital de la vida cristiana, que debe ser toda ella un continuo progreso y tan portentoso que tengan por término una perfección verdaderamente divina. Puesto que debemos llegar a asemejarnos a Dios como un hijo a su Padre. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Esto se dice a los hijos del reino, que por lo mismo lo son ya de Dios, porque sin renacer para Él del agua y del Espíritu Santo nadie puede entrar en su reino. Pero el mismo Verbo encarnado, a cuantos lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, renaciendo de Él por la gracia santificante. Esta gracia, en efecto, no es, como algunos se figuran, una simple perfección accidental que, a semejanza de las virtudes infusas, se recibe en nuestras potencias en orden a la operación. Se recibe en la misma substancia del alma y es, por lo tanto, una perfección substancial, o mejor dicho, sobresubstancial, una segunda naturaleza que nos hace ser una nueva criatura y así nos transforma y nos diviniza. Esta es la vocación verdaderamente cristiana. Meditemos entonces, con la ayuda de estos textos que hemos considerado,
acerca de nuestra santidad y de nuestra tendencia a la santidad, de nuestra generosidad en buscar la santidad, para que así podamos entender cuál es nuestra verdadera vocación, cómo situar todo lo que somos, todo lo que tenemos, toda nuestra historia, todos nuestros proyectos, todo en este camino de búsqueda de la santidad, de manera tal que nuestra vida se haga cada vez más conscientemente vida cristiana, vida espiritual, vida de obediencia al Padre, configurada interiormente según los sentimientos de Cristo.